En la vida, a menudo nos aferramos a la idea de control, tratando de dirigir cada aspecto de nuestras existencias. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera riqueza radica en dejar que las cosas fluyan, en sintonía con la naturaleza y el universo? Hoy, vamos a explorar este concepto fascinante y cómo puede cambiar tu perspectiva y enriquecer tu vida. Imagina que estás en medio de un hermoso paisaje al aire libre, y de repente, te encuentras con un cardo meciéndose suavemente bajo la brisa. Te sientes intrigado y decides atraparlo. Sin embargo, a medida que intentas asirlo, el cardo parece luchar por escapar de tus manos. Esto crea una metáfora visual impactante que nos enseña una valiosa lección sobre la vida. Este simple cardo representa la vida misma, en constante movimiento, cambiante y resistente a la captura. Al principio, puedes pensar que el cardo está luchando por huir de ti, pero luego te das cuenta de que su movimiento es simplemente una respuesta natural al viento. El cardo no lucha por escapar, simplemente se mueve en armonía con el viento que lo rodea. ¿Y qué podemos aprender de esta metáfora? Que, en ocasiones, nuestras vidas son como ese cardo. Intentamos controlar cada aspecto, asegurarnos de que todo esté en su lugar y que nada se escape. Sin embargo, en lugar de luchar contra las circunstancias, ¿qué pasaría si aprendiéramos a movernos en armonía con el flujo natural de la vida, al igual que el cardo con el viento? Esta metáfora nos invita a reflexionar sobre la importancia de soltar el control y permitir que las cosas fluyan. En lugar de resistir el cambio, podemos aprender a abrazarlo y encontrar nuestra paz interior al aceptar que, al igual que el cardo, estamos inmersos en un mundo en constante movimiento y cambio. La verdadera riqueza radica en nuestra capacidad para fluir con la vida y encontrar belleza en la impermanencia. La sociedad a menudo nos enseña a buscar el éxito y la notoriedad, a luchar por ser reconocidos y aplaudidos en público. Sin embargo, la metáfora del inspector de saneamiento local nos invita a explorar un enfoque radicalmente diferente para entender el éxito y la efectividad. Imagina a un inspector de saneamiento local, alguien cuyo trabajo es fundamental pero generalmente pasa desapercibido. A diferencia de una figura glamurosa como el presidente de un país, el inspector se encarga de las tareas menos visibles, como gestionar desagües y el saneamiento. No busca la fama ni la atención del público, pero eso no disminuye la importancia de su labor. En este contexto, la invisibilidad del éxito se relaciona con la idea de que ser eficiente y efectivo no siempre requiere notoriedad. De hecho, la ausencia de atención puede permitir un enfoque más profundo en la tarea en cuestión. En lugar de distraerse con la necesidad de mantener una imagen pública, uno puede concentrarse en la ejecución de su trabajo de la manera más eficiente posible. Esta perspectiva nos lleva a cuestionar la búsqueda constante de reconocimiento y nos invita a valorar la satisfacción intrínseca de hacer un trabajo bien hecho. Podemos encontrar riqueza y éxito en la excelencia silenciosa, en la ejecución de nuestras tareas diarias con precisión y eficiencia, independientemente de si recibimos elogios públicos. Al adoptar la invisibilidad del éxito, descubrimos una forma alternativa de medir nuestros logros. La verdadera riqueza no siempre está relacionada con cuántos aplausos recibimos, sino con cuán efectivos y competentes somos en lo que hacemos, incluso si eso pasa desapercibido por la mayoría. Nuestros cuerpos son asombrosos ejemplos de la naturaleza en acción. Pueden realizar una variedad de funciones complejas sin que tengamos que pensar en ellas. En este punto, consideremos la maravillosa capacidad de nuestros ojos y oídos, y cómo podemos aprender de ellos. Cuando ves bien, rara vez piensas conscientemente en tus ojos. Simplemente, ves el mundo con claridad. Del mismo modo, cuando oyes bien, tus oídos trabajan sin que te des cuenta. Es como si estas partes de tu cuerpo operaran en perfecta armonía con el entorno, sin que intervengas en su funcionamiento. Sin embargo, cuando algo va mal en tus ojos o tus oídos, comienzas a notarlo. Las manchas en tu visión o un zumbido en tus oídos repentinamente capturan tu atención. Esta es la señal de que algo está fuera de lo común y que tus sentidos están experimentando dificultades. La lección aquí es que nuestros cuerpos están diseñados para funcionar sin que tengamos que esforzarnos constantemente en su supervisión.
Podemos aprender a confiar en la sabiduría de la naturaleza y permitir que nuestros cuerpos se regulen por sí mismos. Esto se traduce en una forma de bienestar que no requiere un control constante y consciente de cada función corporal. Dejar que la naturaleza gobierne tu cuerpo implica aprender a confiar en su capacidad para sanarse y autorregularse. A menudo, nuestras intervenciones bien intencionadas pueden resultar contraproducentes. Si reconocemos la sabiduría inherente en el funcionamiento natural de nuestro cuerpo, podemos liberarnos de la preocupación constante por la salud y permitirnos disfrutar de una vida más relajada y saludable. La verdadera riqueza aquí radica en la confianza y la armonía con la naturaleza de nuestro propio ser. En este punto, exploraremos la idea de estar presente al ausentarse. Esta filosofía se basa en enseñanzas taoístas que enfatizan la importancia de operar en el mundo como si estuvieras ausente. Esto puede sonar paradójico, pero su significado es profundo y valioso. Imagina que te encuentras en una situación en la que las circunstancias son complicadas o llenas de tensión. En lugar de enfrentar la situación con resistencia o intentar controlarla, podrías optar por estar presente al ausentarse. Esto significa que te permites fluir con lo que está sucediendo, sin oponerte a ello. En lugar de nadar contra la corriente, te dejas llevar por ella. Esta perspectiva es especialmente relevante en momentos de estrés o ansiedad. En lugar de preocuparte por el resultado o intentar controlar cada detalle, puedes optar por estar presente al ausentarse. Dejas que las cosas fluyan naturalmente, como el cardo meciéndose con el viento, sin resistencia, sin conflicto. Esta actitud de fluidez te permite encontrar una sensación de ligereza en tu vida. Es como si te liberaras de una mochila llena de preocupaciones y tensiones innecesarias. Al adoptar este enfoque, te vuelves más receptivo a las oportunidades, más capaz de enfrentar desafíos y más en paz contigo mismo. La clave para estar presente al ausentarse radica en la aceptación de que no puedes controlar todas las circunstancias de la vida. Aprender a fluir con el mundo que te rodea te brinda una sensación de serenidad y armonía. En lugar de ser un luchador constante, te conviertes en un navegante sabio que utiliza el viento de la vida para avanzar con gracia. La verdadera riqueza, en este contexto, se encuentra en la tranquilidad que viene al soltar la necesidad de controlar todo y, en su lugar, permitir que las cosas sucedan en su curso natural. Esta riqueza no es material, es un regalo que te brindas a ti mismo, una sensación de paz y equilibrio en un mundo que a menudo es caótico y desafiante. La autoconciencia, el conocimiento de uno mismo y la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones, pueden ser dones poderosos. Sin embargo, como se señala en este punto, también pueden convertirse en una trampa que nos limita. Veamos cómo la autoconciencia a menudo se convierte en un dilema humano. Cuando los seres humanos desarrollaron la capacidad de ser conscientes de sí mismos, de saber que saben, experimentaron un cambio fundamental en su relación con el mundo. Este salto en la conciencia los hizo conscientes de su propia existencia y, por ende, de su capacidad para controlar su entorno y, a su vez, su propia vida. Sin embargo, esta autoconciencia también trajo consigo una creciente sensación de ansiedad. A medida que nos volvimos más conscientes de nosotros mismos, comenzamos a preocuparnos por ser suficientes, por hacer lo correcto, por encajar en ciertas expectativas y normas. En esencia, empezamos a temblar bajo el peso de la autoevaluación constante. La metáfora aquí es que, cuando sientes que eres suficientemente consciente de ti mismo, cuando crees que has tenido en cuenta todos los aspectos y has hecho todo lo que debías hacer, es cuando comienzas a temblar. Esto ilustra la ansiedad que surge de la autoevaluación constante y de intentar controlar y planificar cada aspecto de tu vida. Este dilema humano, que enfrentamos al desarrollar la autoconciencia, nos hace cuestionar si la autoevaluación constante es realmente necesaria o beneficiosa. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de controlarlo todo y ser completamente conscientes de cada detalle, optáramos por abrazar la incertidumbre y soltar la necesidad de control? La verdadera riqueza, en este contexto, se encuentra en la capacidad de abrazar la espontaneidad y la imperfección de la vida. Significa comprender que no siempre tenemos que tener todas las respuestas y que está bien no estar completamente en control.
Al liberarnos de la trampa de la autoconciencia constante, podemos encontrar una mayor paz y aceptación de nosotros mismos, lo que nos permite vivir con menos miedo y ansiedad. La verdadera riqueza no siempre se encuentra en el control, sino en la capacidad de fluir con la vida, como el cardo que se mece con el viento. Dejar que la naturaleza gobierne tu cuerpo y tu mente puede liberarte de la trampa de la autoconciencia. Así que, ¿estás dispuesto a dejar que las cosas fluyan y descubrir la auténtica riqueza en ello? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más reflexiones inspiradoras. Hasta la próxima.